Hola amigos de Factores de Poder, una vez más les doy las gracias por participar en este canal, por ver estos análisis, pero además fundamentalmente por sus comentarios, sus críticas, sus opiniones, sus observaciones, lo cual nos ayudan a poder afinar nuestros análisis y ganar perspectiva para poder compartirlos con todos ustedes. Siempre hemos dicho en estos análisis que hemos compartido con ustedes en los últimos meses, que la razón por la cual el chavismo se mantiene en el poder no es por la vía electoral, no es por los votos. Nosotros inclusive llegamos al extremo de discutir la tesis de aquellas personas de la oposición, entre comillas, que dicen que es que el chavismo todavía tiene pueblo, que al chavismo hay que reconocerle espacios de participación porque es una realidad sociológica, cultural, política, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sencillamente no es cierto. El chavismo como fuerza política desapareció en Venezuela. Y el que no me lo crea, pues que haga una encuesta en su grupo de amigos y de familiares y de relacionados. Y se van a encontrar que por lo menos 8 de cada 10 personas que ustedes les preguntan están en contra del chavismo. Inclusive mucha gente que recibe dádivas y prebendas. Pero esto no es gratuito, esto es una consecuencia del deterioro, del estado de depauperación que hay en Venezuela. Venezuela es un país que se cae a pedazos, es un país donde la lucha es por la supervivencia, donde lamentablemente una minoría es la que está en las redes sociales y en la comidilla política, pero la inmensa mayoría de los venezolanos está luchando para sobrevivir, para conseguir un litro de gasolina, para movilizarse de un sitio a otro, para ver cómo se consigue la comida. Y por supuesto, dentro de la globalidad de los venezolanos, cualquier persona que aún con toda esta tragedia se pueda sentir chavista, está sufriendo los mismos rigores que el resto de los venezolanos. Por eso causa, vamos a decir, no vamos a decir risa, no vamos a celebrar la desgracia de los demás, pero llama la atención cuando Diosdado Cabello le dice a sus activistas, a sus operativos, a sus operadores políticos, bueno, tienen que ir al casa por casa y tienen que hablar con la gente y escuchar si la gente se desahoga, si la gente está molesta. Por supuesto que los que todavía son chavistas están molestos. Y están molestos porque este es un país que ha sido prácticamente destruido en nombre de la memoria de Hugo Chávez y hoy día bajo la égida de la macolla gobernante que es Nicolás Maduro, los hermanos Rodríguez y el general Vladimir Padrino López. Esta es una situación que no permite, no hay soporte, no hay manera de justificar cuando se dice es que todavía el chavismo es una fuerza, es una realidad cultural. Quienes dicen esto quizás lo hacen como para tratar de congraciarse o tratar de enviar un mensaje, digamos, de apaciguamiento, ¿no? Pero es que resulta que la minoría que todavía está actuando en función del chavismo es una minoría fanática, es una minoría que en muchos casos está armada y lamentablemente, entonces volvemos al punto inicial como habíamos planteado este análisis, la única razón por la cual el chavismo puede continuar en el poder es porque ha usurpado, ha tomado el control, ha sustituido el Estado Nacional venezolano con sus instituciones por otra estructura que es el Estado chavista con sus instituciones, su Consejo Electoral, su Tribunal Supremo de Justicia y lo más grave de todo, con sus propias Fuerzas Armadas, con su brazo armado. No es casual que desde la época de Chávez se viene invocando en las proclamas y en el proceso de adoctrinamiento de los militares venezolanos que estas son unas fuerzas armadas profundamente chavistas, socialistas, bolivarianas. No es casual que los pensum de estudios en la academia militar hayan sido sustituidos por manuales de propaganda. Tampoco es casual que digamos, se haya creado un sistema dentro de la Fuerza Armada Nacional o de la Fuerza Armada
bolivariana chavista, se ha creado un sistema que premia la mediocridad. Quienes han sido parte de esa estructura y quienes ahora lo son, saben que lo que se estimula es una pugna para que los efectivos y las personas que son los prospectos de ser oficiales de esa Fuerza Armada tienen que demostrar que son más chavistas que el que está al lado. Entonces, se premia no solamente al que dice que es chavista, sino que tiene que demostrarlo con un nivel importante de fanatismo. Bueno, el resultado de esto es una Fuerza Armada mediocre, una Fuerza Armada que en las veces que ha tenido que participar en encuentros armados en la frontera ha salido derrotada porque, bueno, carece no solamente de la capacidad humana o operativa, sino de los recursos logísticos, porque la corrupción dentro de esa Fuerza Armada es justamente la otra característica. No es casual que en el argot coloquial, en las conversaciones informales entre oficiales, seguramente la mayoría de ellos chavistas, es muy común escuchar o cuando hablan entre ellos, decir, bueno, es que en la Fuerza Armada, en la FAN, siempre hay, todo corrupto tiene un padrino que lo protege. Todo corrupto dentro de la FAN tiene un padrino que lo protege. O sea, todos tienen alguien que lo protege, pero en realidad hacen alusión a la manera como Padrino López ha creado este sistema bien sofisticado, una telaraña de complicidades que van desde el alto mando militar hasta los militares. Y por supuesto, como no alcanza la corrupción y no alcanza para satisfacer las necesidades de todos, ya los últimos que están en la cadena, en esa pirámide militar, pues solamente les queda el recurso de robarse algunos elementos que pueden representar algún valor en el mercado negro. Piezas de metal, municiones, repuestos. Se reportan una cantidad, digamos, de vehículos militares que no están operativos justamente porque hay esta, digamos, actividad permanente, ¿no? De que algunos militares pues los sustraen algunos repuestos, algunas partes de estos vehículos para venderlos en el mercado negro, porque a fin de cuentas la gente tiene que vivir de algo. Pero el punto es que sin el componente militar no es posible explicar cómo el chavismo se mantiene en el poder. Y acá pues es donde se plantea la pregunta o la incógnita para muchos. ¿Es posible esperar un cambio, algo de esa Fuerza Armada? De una Fuerza Armada que ya va a cumplir prácticamente 25 años sometida a un proceso de ideologización. Una Fuerza Armada donde se nos ha explicado que la operación del 1 por 10 que tanto se habla y que dicen que Diosdado Cabello fracasó. Bueno, el 1 por 10 que le preocupa al gobierno no es el que Diosdado Cabello dice en sus videos, en los videos que se volvieron virales porque sale angustiado diciendo que bueno, que hay que cumplir con esa meta. El 1 por 10 real es el que están implementando dentro de la Fuerza Armada, que es que por cada oficial comprometido con la revolución, fanático, realmente dispuesto a hacer patria o muerte, socialismo o muerte o lo que sea, se le asignan 10 oficiales, 10 compañeros, y él tiene que ir descartando quiénes son los que lucen, los que aún siendo chavistas son menos chavistas que otros. Entonces, la idea es premiar y estimular e identificar a aquellos que realmente están dispuestos a hacer lo que sea, violar la ley, matar, lo que sea, para poder defender ese proyecto político. El objetivo de este 1 por 10 no es otro sino identificar aquellos elementos que, aún siendo chavistas, puedan ser susceptibles de un proceso de ablandamiento, bien sea porque sus familiares rechazan al gobierno, bien sea porque se dan cuenta de que efectivamente el régimen no tiene ningún tipo de apoyo popular, y estos oficiales pues están siendo reubicados, relocalizados
les están quitando las armas, por supuesto, me parece, ¿verdad?, lógico, de manera que con miras al 28 de julio, ellos aspiran a contar con un cuerpo de oficiales que presumen, suponen, esperan que estén realmente restiados pues con la idea de que a la hora de proclamar a Nicolás Maduro como el ganador, pues cierren filas en torno a esa decisión. Eh, este proceso, sin embargo, no puede desconocer que dentro de esa Fuerza Armada hay un gran descontento. El problema es que es un descontento que no es orgánico, que no está organizado, porque el gobierno sabe, el régimen sabe que todo comienza y termina por allí. Y por eso ellos han invertido grandes cantidades de dinero. Ellos no han escatimado en asignarle espacios dentro de la Fuerza Armada Nacional a operadores y agentes del gobierno cubano que están encargados de establecer redes de vigilancia, de espionaje, creando un sistema donde todo el mundo está vigilando a todo el mundo, todas las llamadas, las conversaciones por WhatsApp, las redes sociales, de manera que no es fácil llegar a un nivel de articulación y de coordinación de ese descontento que existe para que ese descontento se convierta en una acción concreta. Esa es la situación que hay. Pero además hay también lo que podemos llamar un proceso de entrenamiento, ¿no? Para que la Fuerza Armada, cuando digo la Fuerza Armada me refiero a los militares, a los oficiales, para que se sientan cómodos ejercitando esa defensa de la ilegalidad del régimen chavista. Y una de esas prácticas que nosotros vimos y realmente nos llamó la atención es justamente la celebración el año pasado, el 3 de diciembre del 2023, del referéndum sobre el Esequibo. Es evidente que a ese referéndum, porcentualmente hablando, matemáticamente hablando, muy poca gente, casi nadie salió a votar. Ahora, eso lo podemos decir nosotros, quienes solamente teníamos acceso a los videos, los centros de votación estaban absolutamente en un estado de soledad, los videos, las fotos que salieron en redes sociales, pero los testigos de primera línea de que nadie votó en ese referéndum por el Esequibo son precisamente los efectivos y los oficiales militares. Ellos podrán dar fe que movilizaron unas máquinas, que no había colas, no había gente. Sin embargo, Elvis Amoroso no tuvo ningún reparo en anunciar al país que más de 10 millones de personas habían votado, y eso por supuesto se traduce o se le vende como un elemento de propaganda dentro de la Fuerza Armada Bolivariana Chavista, como un elemento, digamos, de aprobación, de reconocimiento. 10 millones de venezolanos salieron a decirle sí a la tesis política, a la posición política de Nicolás Maduro con respecto al Esequibo. Y eso se traduce en un acto de apoyo, de manera que se busca pues que los militares sientan que están haciendo algo, primero, que es legal, segundo, que es legítimo, y tercero, pues que teóricamente, supuestamente o en apariencia, está conjugado dentro de lo que sería, entre comillas, el apoyo popular. Esto del 3 de diciembre, con el referéndum del Esequibo, fue justamente, en nuestra opinión, una especie de teatro de operaciones, un ensayo del megafraude y el colosal fraude electoral que va a montar el régimen chavista el 28 de julio. No voy a abundar en detalles porque ustedes pueden buscarlo en las redes sociales, pero lo que sí quiero llamar la atención es que no supimos de ningún oficial, de ningún sector, de ni siquiera en forma anónima, alguien del sector militar que se hubiese levantado en contra de ese evidente fraude electoral, que además viene a cohonestar la política de traición a la patria, de entreguismo y de fractura de la integridad territorial de Venezuela, que ha sido impulsada por el chavismo, comenzando justamente con Hugo Chávez, cuando le reconoció un pedazo del Esequibo
a la República Federativa de Guyana. No escuchamos nada. Hubo, por el contrario, una aceptación como un evento, digamos, normal dentro de lo que se podría considerar la normalidad que practica o la normalización pues, que promueve el régimen chavista. Esto nos da la pista de lo que podría ser la conducta de esa Fuerza Armada el 28 de julio. Reconociendo que hay un descontento importante porque la Fuerza Armada, de alguna manera, esos no son extraterrestres. Estos militares tienen familias, esas familias viven en Venezuela, esas familias están sometidas a las mismas precariedades que el resto de los venezolanos. De manera que estos militares pues no son ajenos a esa realidad. Sin embargo, aún participando de esa realidad, aún existiendo ese descontento, no solo por el deterioro de las condiciones materiales, sociales, económicas en Venezuela, sino además por el estado de deterioro de la vida del oficial y del militar, donde tienen que degradarse a hacer contrabando, a hacer, digamos, trabajos, digamos, que no son propios de las artes militares para poder sobrevivir. Bueno, los generales llaman a esto emprendimiento. Algunos han interpretado la palabra emprendimiento como luz verde para, eh, digamos, recoger comisión, contribuciones, robar donde se pueda a los que roban. Lo lamentable de todo es que el deterioro moral de esa Fuerza Armada ha llegado al punto de justificar la corrupción y la inmoralidad por el hecho de la pobreza. Esto quiere decir que cuando uno habla con algunos militares, dicen, bueno, pero es que de algo hay que vivir. Y entonces, y el que concluye que ese algo tampoco es suficiente, sencillamente abandona. Cuando ellos introducen estas solicitudes de permiso o de que quieren retirarse de la Fuerza Armada, como prácticamente ha bajado dramáticamente la cantidad de efectivos, y esto ha impactado lo que ellos llaman el apresto operacional, no le están aceptando, no los están dando de baja, entonces, bueno, la gente se va. Y esto explica pues el gran porcentaje pues, de deserciones que hay dentro de la Fuerza Armada Bolivariana Chavista. La gran pregunta y la gran incógnita que se nos plantea es qué va a hacer, qué van a hacer esos militares. El gobierno sabe que desplegar en el Plan República a una gran cantidad, una masa importante de uniformados, armados además, que por supuesto han sido entrenados, han sido ideologizados. Ellos estarán en sintonía con los presidentes de las mesas electorales, los que coordinan las máquinas, los que coordinan los centros de votación. Pero hasta qué punto estos militares están dispuestos a dar un paso al frente y de pronto desmarcarse, bien, no digamos tomando una actitud beligerante. Algunos militares podrían tomar inclusive la conducta, la posición de una huelga de brazos caídos. Pero la verdad, para ser sinceros con ustedes, yo soy muy pesimista con este escenario, porque creo que el gobierno ha invertido muchos recursos y ellos saben que, por eso explica además, y creo que lo analizamos hace unas semanas atrás, el abandono que se ve por parte del gobierno de Nicolás Maduro de su campaña. No le prestan atención a los mensajes, no les importa que les tomen videos con 3 o 4 gatos, no les importa que los comparen con las magníficas movilizaciones de María Corina y Edmundo González, porque ellos por lo menos se asumen con la certeza de que tienen el apoyo militar. Y mientras esto sea así, mientras esto se confirme de esta manera y mientras no ocurra una ruptura dentro de esos componentes militares, pues francamente yo creo que va a ser muy difícil considerar opciones para pensar en que es posible salir del régimen chavista, sobre todo, lo digo por aquellas personas que aún tienen la ingenua esperanza de que ese 28 se va a anunciar un resultado favorable a la oposición y que ese resultado pues va a obligar de alguna manera a un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas.
yo creo que el resultado que van a anunciar va a ser en contra de la lógica, en contra de la racionalidad, pero muy al estilo chavista. Va a ser proclamar a Nicolás Maduro y de ahí en adelante, pues que el que se atraviese e intente cuestionar ese anuncio, pues será prácticamente aniquilado, porque yo no creo, no hay otra manera de explicarlo. Esta es el grado, digamos, de deterioro al que nos ha llevado el régimen chavista, pero también dice mucho de una estrategia de la oposición que no nos sorprendería, como lo señalamos la semana pasada, que inclusive frente a este escenario, que sería uno de los más dramáticos, lo digo porque la mayoría de las personas con las que uno habla no esperan que esto pudiese ocurrir de esta manera, pero de ser así, lo más desalentador es que a esta oposición ya el gobierno la ha ido como, vamos a decir, como entrenando, ¿no? La ha ido entrenando. ¿En qué sentido? La ha ido entrenando en el sentido de decirles, bueno, tienen que aceptar el resultado. Si no aceptan el resultado, se ponen al margen de la ley y, por supuesto, están amenazando, están tratando de inhibir y de atemorizar para que la gente que quiera salir a denunciar el fraude el 28 de julio se inhiba y por miedo no salga a la calle. Pero en contrapartida, Jorge Rodríguez ya instruyó a sus patrulleros, a sus operadores políticos, para que salgan no después de las 6 de la tarde, sino que le está pidiendo a los chavistas vayan a votar y salgan a la calle, vayan a votar y salgan a la calle. De manera que no nos queda la menor duda que el régimen chavista se está procurando proclamarse ganador por vías de hecho y que uno de los componentes para poder garantizar que esto sea así es esa Fuerza Armada Chavista que ya ha venido siendo entrenada y cuya actividad, digamos, que pudo ejercitar para practicar, para medir hasta dónde están dispuestos a llegar, fue justamente el referéndum del Esequibo. Una vez que esos militares reconocieron ese resultado, pues no nos queda la menor duda de que muy posiblemente muchos de ellos estarán dispuestos a reconocer ese resultado que anuncia el régimen chavista el 28 de julio, aunque ese resultado no se parezca a la realidad.